Bien, como dijimos, ¿cierto? El martes pasado, nos vamos a quedar en Mateo capítulo 11, ¿ya? Y ya estuvimos ahí, ¿cierto? Viendo los versículos anteriores, pero vamos a continuar, ¿cierto? Del verso 20 al 24, ¿ya? Que lleva ahí por subtítulo Ayes sobre las ciudades impenitentes. Amén. Amén. Hablamos, dice, y lleva por título Mateo 11:20, dice, Ayes sobre las ciudades impenitentes. El versículo 20 comienza diciendo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los mismos milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Porque, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Amén. Bueno, para recordar un poco, ya habíamos visto, ¿cierto?, que Jesús como rey, él ya había enunciado, ¿cierto?, sus principios éticos, había presentado, ¿cierto?, las credenciales acerca de que él era el Mesías, realizando milagros, predicaba de una manera en que todos quedaban sorprendidos, y constantemente estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, ¿ya? Y vemos a un Jesús totalmente misericordioso, extendiendo la mano, ¿cierto?, aún más allá de lo que los judíos pudieran aún imaginar, ¿ya? Y bueno, pero al fin y al cabo, de todas las cosas que Jesús había hecho, vemos que el pueblo, ¿cierto?, este Jesús no era el que ellos tenían ideado, no era el que ellos, ¿cierto?, este Mesías no iba acorde a la idea que ellos tenían, ¿cierto?, en la cual descansaban, ¿ya? Entonces hemos visto, ¿cierto?, anteriormente, que si bien él ¿cierto?, responde a la pregunta de Juan el Bautista, cuando envía a uno de sus discípulos, ¿cierto?, a preguntarle si él era el que había de venir o esperaran a otro, él le responde haciendo, ¿cierto?, milagros, manifestando de esta forma que esas cosas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento, que cuando el Mesías viniera, las iba a hacer, Jesús la hizo ahí, para que ellos vieran, ¿cierto?, y llevaran esa respuesta a Juan, y diciéndole que él no estaba haciendo nada que no estuviera escrito, sino que lo que estaba escrito, ¿cierto?, era lo que él había venido a hacer, ¿ya? Se va y él empieza a hablar a la gente. Y si bien mucha de esa gente, esa multitud que le había seguido, ¿cierto?, donde veíamos, ¿cierto?, que del Sermón del Monte eran muchos los que estaban ahí y lo acompañaron en varias situaciones, lo vemos ahí, ¿cierto?, cuando se van estos mensajeros de Juan y él empieza a decir, ¿qué salieron a ver al desierto? A un profeta, ¿cierto? Y dándole a entender que si bien ellos, ¿cierto?, por algún momento se refugiaron en la luz de Juan, ¿cierto?, mientras él predicaba, ¿cierto?, haciendo un llamado al arrepentimiento, eso ya se iba a esfumar, porque el mensaje que Juan transmitía ya acerca de Jesús ya no le estaba prácticamente gustando, podríamos decirlo de esa forma. Jesús no cabía, ¿cierto?, en esa medida que ellos tenían ideada, como les decía hace un momento. Entonces ya ahí empezaron a cuestionar un poco acerca de Juan, ¿cierto? Ya como que se empezaron a apartar un poco de él, ¿cierto? Bueno, ya vemos que Juan está en la cárcel y todo eso. Entonces ya cambia el punto focal, ahora se centra netamente en Jesús, ¿ya? Y vemos que a pesar de todo lo que él había mostrado, a pesar de todo lo que él había enseñado, que todos los milagros no eran porque sí, sino que eran señales, ¿cierto?, que apuntaban a él como aquel que había de venir. Pero, si bien Juan dio testimonio de Jesús,
las mismas obras dieron testimonio acerca de quién era, ¿cierto? Y de la forma misma en la cual él tenía autoridad, ¿cierto? Para incluso expulsar demonios y hacer todas esas cosas, el pueblo le rechaza, ¿ya? El pueblo le rechaza. Y ese rechazo le hizo tomar una decisión. Entonces, como ellos le rechazaron, él también le rechaza como pueblo. Y es ahí, ¿cierto? Como vemos acá en este texto que Pedro acaba de leer, que aparecen 3 ciudades, el nombre de 3 ciudades, ¿cierto? 3 lugares. Aparece Capernaum, aparece Corazín y Betsaida. Recordemos, ¿cierto?, que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio terrenal, él estaba acá en Nazaret. En ese momento, ¿cierto?, cuando le es dada la escritura y él empieza a decir que esa profecía que él había leído, ¿cierto?, se cumple, se empezó a cumplir ya en ese momento. Muchos de ellos no les gustó ir en ese lugar. Entonces querían deshacerse de Jesús, querían apedrearlo. ¿Ya? Entonces él sale de ese lugar, de Nazaret, y se traslada a Capernaum. Entonces, como habíamos hablado en estudios anteriores, Capernaum es como el centro de operaciones, como la sede central de Jesús. ¿Ya? Ese lugar. De ahí él se movía para allá, se movía para acá, pasaba el lago el mar de Galilea, ¿cierto? Pero estaba ahí su centro de operaciones, en Capernaum, para que tengamos un poco en mente. Ahora Corazín y Betsaida estaban prácticamente consecutivas a Capernaum. También, ¿cierto?, alrededor de este mar de Galilea. Ya estaban pegaditos a la costa, hacia la orillita. ¿Ya? Una al lado de la otra. Bueno, Betsaida era la ciudad, ¿cierto?, natal de Felipe, de Andrés, ¿cierto?, de uno de los discípulos de Jesús. ¿Ya? Pero estaban ahí, como les digo, para que se hagan una idea, a la orilla de este mar de Galilea. Estamos en Galilea, recuerden. Entonces, usted puede decir, ¿cuál fue el pecado tan terrible que cometieron ellas, ¿cierto?, estas ciudades, que Jesús está aquí condenando de forma tajante y que incluso, ¿cierto?, juzga como peores pecados, como un peor pecado que el que cometió Sodoma y Gomorra, e incluso Tiro y Sidón? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿O qué fue lo que no hicieron? Como es en este caso, ¿ya? El pecado que cometieron, ¿cierto?, y que Jesús está condenando aquí tajantemente, es el pecado de la indiferencia. Al de no responder ante toda la luz de Cristo, ante no responder ante toda la evidencia que Jesús ya estaba mostrando, ¿ya? Y que ya estaba dando ahí certificación, ¿cierto?, de que Él era el esperado. Ellos no respondieron a eso, ¿ya? Aunque recordemos, sí, que estas ciudades no reaccionaron. Tomemos el ejemplo que estaba tomando yo de los de Nazaret. Estos lugares, Capernaum, ni Corazín, ni Betsaida, reaccionaron como Nazaret, ¿ya? Porque recordemos que en Nazaret querían apedrearlo, ¿ya? Pero estos lugares no. Ellos no habían echado a Jesús de sus puertas, no lo andaban persiguiéndolo para echarle mano, ¿cierto?, para hacerlo caer o para apedrearlo. No le habían hecho nada de eso, ninguna de esas cosas, ¿ya? Pero tampoco le habían hecho caso. No era algo por lo que le habían hecho a Jesús, sino por lo que no habían hecho. No le habían hecho caso, no le habían hecho nada, ni siquiera caso, diciéndolo de otra forma. Claro. Entonces, como les decía, o sea, a pesar de que tuvieron ahí mismo el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, el mejor predicador de los predicadores, el número 1, el que no es nadie como él, estaba ahí predicándole. Sus oídos le oyeron, sus ojos le vieron, les enseñó, realizó milagros delante de sus ojos, ¿ya? Y estas ciudades, ¿cierto?, siguieron sus actividades y sus vidas, ¿cierto?, como de costumbre, a pesar de que Jesús había hecho todas esas cosas, pero siguieron como de costumbre sin ser afectadas prácticamente por nada, como si nunca hubiera pasado nada. Ahí podríamos recalcar el tema de las emociones, y quizás por un momento, ¿cierto?, como que la euforia de algo nuevo, como hablábamos, ¿cierto?, de Juan, Claro. De que hubieron tanto tiempo, ¿cierto?, podríamos decir sin ningún tipo de manifestación de Dios, así como lo hacía antiguamente a través de los profetas, en esos 400 años de silencio. Pero cuando aparece Juan en escena, es como, oh,
algo totalmente novedoso, ¿ya? Pero fue por un tiempo. Y ahora vemos, ¿cierto?, que con Jesús empieza a suceder prácticamente lo mismo. Eran muchos los que lo seguían, pero esa cantidad no implica que realmente ellos se hayan convertido. De hecho, cuando hablábamos, ¿cierto?, en los últimos versos en el Sermón del Monte, veíamos que ahí decía que muchos se habían asombrado, pero no decía que se habían convertido, ¿ya? Ahora, tomándolo, ¿cierto?, de la perspectiva humana, el tema de la indiferencia no se toma como algo pecaminoso, ¿ya? Pero Jesús aquí está dejando totalmente en evidencia de que la indiferencia es como una forma de incredulidad, ¿ya? Porque el indiferente, una persona cuando es indiferente, pongámonos el caso, cuando nosotros somos indiferentes a algo, cuando no nos interesa que alguien nos llame por teléfono, vemos ahí, ¿cierto?, que están llamando, no nos interesa, somos indiferentes, no vamos a contestar, porque no nos interesa. Cuando nos invitan a reunirnos, ¿cierto?, a conectarnos en algo, y pueden que estén invitando, pero a mí no me interesa, entonces voy a ser indiferente, no quiero, no me interesa, ¿ya? Y algo aquí similar sucedía, o sea, el llamado que Jesús estaba haciendo acerca de sí mismo, que le estaba mostrando por todos lados de que él era el Mesías, a ellos no les causó nada. No tomaron a Dios en serio. Fueron indiferentes en ese sentido. Y bueno, de cierta forma como que menospreciaron a Dios, ¿ya? Ahora, en la Escritura siempre se nos da ejemplo, ya, de cosas que habían sucedido anteriormente, y este también viene a ser el caso, ¿ya? Hay ejemplos en la Escritura donde sucedió algo similar. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, había un rey, ¿cierto?, que era el rey Josías, ¿ya? Esa narración la narra Segunda de Reyes 22, ¿ya? Pero específicamente en el verso 13 de ese Segundo de Reyes 22, nos habla, ¿cierto?, de que este rey había manifestado que el gran pecado de Israel fue que los israelitas no escucharon las palabras, ¿cierto?, del libro. No escucharon las palabras de Dios para hacer conforme a todo lo que estaba ahí escrito, ¿ya? Y fue tal el menosprecio, ¿cierto?, del pueblo a la palabra de Dios, que el rey Josías, ¿cierto?, manifiesta que la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros, por causa de que no oyeron, no obedecieron. Entonces la ira del Señor se encendió, porque obviamente les alumbró, les mostró cómo ellos como su pueblo tenían que andar, pero ellos fueron indiferentes, ¿cierto? No despreciaron, como dice aquí, menospreciaron, ¿cierto?, el consejo de Dios, y no anduvieron como Dios les había mostrado que debían andar. Ahora, hay otro ejemplo, ¿cierto?, pero en el Nuevo Testamento, que es la parábola, ¿cierto?, del banquete real. ¿Te acuerdas tú de esa parábola? Cuando Jesús, ¿cierto?, nos habla acerca de esa ocasión donde se invita, ¿cierto?, a muchas personas, pero uno de los primeros los primeros grupos que reciben, ¿cierto?, la invitación, Jesús va narrando que no hicieron caso. De hecho, cuando narra el segundo, ¿cierto?, grupo que recibe la invitación, dice que no hicieron caso y que se fueron, cada uno a su labranza y a sus negocios. Eso está en Mateo 22, verso 5. ¿Ya? O sea, reciben la invitación para venir a este banquete, pero ellos no quisieron, ¿ya? Y siguieron en sus labores cotidianas. Entonces, es ese tipo de actitudes, ¿cierto?, en la que encarna muchas personas que Cristo hoy en día está llamando, ¿cierto? Pero es su propia indiferencia ante esta invitación que los excluye, ¿cierto?, a participar de este privilegio, de ser parte de los escogidos, podríamos decir, o del pueblo de Dios, ¿cierto? Porque se le está haciendo constantemente la invitación, se le está dando la invitación, se le está haciendo el llamado, pero ellos no quieren, son indiferentes, no responden, ¿ya? Ahora, eso no era algo que solamente iba a acontecer en ese entonces, en el tiempo de Jesús, no, es que solamente Capernaum, Tiro y Sidón, o es que no, es que ya en el tiempo del rey Josías, no es que la otra era una parábola nomás, no, Jesús mismo, ¿cierto?, nos dice que esas cosas van a seguir sucediendo hasta que Él regrese, ¿ya?
Por ejemplo, en Lucas 17, del verso 26 al 28 y el verso 30, él lo dice de esta forma. Dice, como en los tiempos de Noé, Amén. Sí. así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Después continúa diciendo, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, etc. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ya? Ahí vemos, ¿cierto?, que Jesús está diciendo, o sea, que el tema de la indiferencia va a continuar hasta que Él regrese. ¿Ya? Así como en el tiempo de Noé, cuando recordamos, ¿cierto?, muchos, ¿cierto?, no prestaron atención a la advertencia. Y es más, tanto menospreciaron el consejo, ¿cierto?, todo lo que estaba Noé ahí haciéndoles saber. Ellos empezaron a criticarlo, se empezaron a burlar, porque estaba incluso construyendo un arca ahí en medio del desierto. No prestaron oído y tuvieron mucho tiempo, Dios les dio mucho tiempo, mientras duraba la construcción, ¿cierto? Tuvieron mucho tiempo, pero no prestaron oído. Hasta que sucedió, ¿cierto?, aquello que hacían como querían, y de pasadita ahí estaban ahí criticando a Noé, que sí estaba fiel a Dios, ¿cierto? Pero pasó que llegó el diluvio y los destruyó a todos. Por otro lado, ¿cierto?, en el tiempo de Lot, Dios envía, ¿se acuerda? Lot es el sobrino de Abraham. Claro. Cuando Abraham empieza, bueno, Dios, ¿cierto?, cuando viene, ¿cierto?, le habla a Abraham de que va a destruir esta ciudad porque ya era el colmo de la maldad. Y Abraham empieza ahí, pero Señor, si hubiera, no sé, 50 justos en esa ciudad, ¿la haces destruir igual? Parafraseando. No, si hubiera 50 justos, yo no la voy a destruir. Y sigue Abraham. Pero es que si hubieran 40, Señor, a lo mejor ya no hay 50, pero si hay 40, ¿la va a destruir? No, por eso, esos que están ahí, ¿cierto? Yo no los voy a destruir. Ya, que a lo mejor no hay 40, y si hay 30, y después así sigue, y si hay 20, y sigue bajando, y si hay 10, ya, Abraham, aunque hubiera uno, ¿cierto? Y así, pero vemos, ¿cierto?, que Dios envía a dos de sus ángeles, ¿cierto?, a esta ciudad, para ir a buscar a Lot. Para ir a buscar a Lot, ¿ya? Y no solamente iba a buscar a Lot, sino que también a la familia de Lot. Sí. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios envía, ¿cierto?, a estos ángeles, que era tal la perversión que había ahí en ese lugar, que vemos que en la escritura nos va narrando, ¿cierto?, que estos perversos ven a estos ángeles y les parecen, ¿cierto?, atractivos, y querían atacarlos homosexualmente. Querían atacarlos homosexualmente. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las personas, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Lot, no pusieron atención ni al Señor ni a los siervos que le enviaron, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Dios lo destruye. Y así es como nos narra, ¿cierto?, la historia bíblica. Pero y ahora también, Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces él, la justa ira, ¿cierto?, de Jesús hierve contra estas ciudades, ¿cierto?, que han sido en gran manera privilegiadas. ¿Por qué? Porque gustaron de su bondad, gustaron de su misericordia, han visto manifestaciones de su poder divino, pero no se arrepintieron, como nos dice acá el verso 20. Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y entonces ahí en su enojo, en su santo enojo, ¿cierto?, él les dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Cuando en la escritura aparece un ay, que preocuparse, ¿cierto? Bueno, cuando vemos en Apocalipsis, ¿cierto?, que se hace alusión, aparece un ay, como que se refiere un poco al dolor, ¿ya? Pero cuando aparece un ay, automáticamente se nos viene dolor, advertencia, juicio, ¿ya? Entonces,
es algo de que hay que prestar atención. Porque es probable, como les decía, que la mayoría de estos habitantes habían visto a Jesús, habían estado cerca de él, habían sabido de sus milagros, ya sea porque habían estado presenciándolo o porque todos conocían a Jesús. Jesús había llegado hasta los oídos de aquellos que estaban gobernando en aquel entonces. Que había algunos que decían, no, hace tiempo que quería ver, ¿cierto? Había oído mucho de ti. Era conocido. Aunque no habían redes sociales como la hay hoy en día. Pero era conocido. Todos venían de muchos lugares a donde Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo bien claro que nos está dejando a entender, ¿cierto?, la Escritura, que cuando las personas tienen la oportunidad, ¿cierto?, de oír la palabra de Dios, la culpa que tienen por rechazarla se intensifica. Cuando las personas tienen la oportunidad de oír la enseñanza, la palabra de Dios, la culpa que tienen por rechazarla se intensifica. Y así lo dice el autor a los Hebreos. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y de hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Si pecáramos voluntariamente, después de que Dios ya nos dio el conocimiento de la verdad. Eso no está diciendo aquí la Escritura. O sea, las personas que tienen, vuelvo a reiterar, que tienen el privilegio, la oportunidad de oír la palabra de Dios, pero la rechazan, su culpa se intensifica. Mientras mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. Mientras mayor es la luz, mayor es el castigo, ¿cierto?, por no recibirla. Eso es lo que estamos viendo aquí. En el tiempo del profeta Jonás, sucedió algo bien particular. Yo creo que muchos de nosotros, ¿cierto?, sabe acerca de esto. ¿Cierto? Que Dios le manda a Jonás, le da una misión. Le manda a predicar a Nínive, que era un lugar, ¿cierto?, pagano. Y Jonás, ¿cierto?, no quería ir, ¿cierto?, porque sabía que Dios es misericordioso y que si él iba a predicar, lo más probable es que la gente se arrepintiera y Dios lo iba a perdonar, y él no quería eso. ¿Ya? Quería castigo para ellos. Y es ahí una lucha, ¿cierto?, de Jonás en obedecer. Pero ¿qué sucede? Ya llega un momento en que ya, Señor, no puedo luchar contigo, voy a obedecer. Y vas a predicar ahí. Y empieza Jonás a predicar y se empiezan a arrepentir. El temor que él tenía empieza a suceder. Él no quería que se arrepintieran, pero se arrepienten. Desde el rey hasta los animales los tenían ahí en ayuno, ¿cierto? Y se arrepienten y se vuelven a Dios. Pero vemos, ¿cierto?, que Jonás era un siervo de Dios. Pero aquí tenemos al mismo Hijo de Dios. O sea, estamos viendo que Jesús ha predicado de una manera, que ha expuesto la verdad de manera que nadie la había expuesto, que había puesto la palabra, como nos explicaba el pastor el otro día, en el lugar que tenía que estar puesto. No debajo como ellos la habían dejado, preferían tener arriba las tradiciones creadas por ellos mismos, de hombres, ¿cierto? Pero no, Jesús baja eso, lo saca a un lado, eso no, y pone la palabra donde tenía que estar. Hizo obras, Dios traía las credenciales de que él era el que había de venir. Nadie había dado vista a los ciegos, sanado a los cojos, expulsado demonios con tan solo como él lo había hecho. Eran credenciales del Mesías cuando viniera. Y él ahí la hizo, ¿cierto? Tenía la gente que, ante todas esas maravillas, haberse arrepentido, haber respondido, ¿cierto?, al llamado de Cristo, haber respondido a estas señales que él estaba mostrando. Mucho más que lo que sucedió en Nínive ante la predicación de Jonás. Pero ¿qué sucedió acá? Que los galileos no respondieron a Cristo. El otro día hablábamos, ¿cierto?, de que ante toda exposición de la palabra, lo que estamos viendo, de que Jesús expone la palabra, ¿cierto?, y después nos llama a tomar una decisión. Y decíamos que cuando uno ya no toma una decisión, ya en sí una respuesta.
Claro. Si no respondo, ya es una respuesta. Y aquí sucedió eso. No respondieron, fueron indiferentes. Sí, se maravillaban por un poco de tiempo en las cosas que Jesús hacía. Lo seguían, ¿cierto? Por diferentes motivos. Algunos, bueno, vamos a volver. Algunos lo seguían por los panes y los peces, por intereses personales, ¿cierto? Claro. Por una posición, podríamos tomar a Judas, ¿cierto? No, hay una posición especial, ¿cierto? Ganancia aquí, pero ya cuando veo que ya no va bien, ya me salvo solo, ¿cierto? Muchos seguían a Jesús por diferentes motivos, ¿cierto? Pero no porque creyeran realmente quién era él. Muchos querían hacerlo rey a la fuerza, de acuerdo a sus propios ideales, pero Jesús conocía el corazón del hombre y él no había venido a satisfacerlos de esa manera, él venía a cumplir la palabra de Dios tal cual. Y ese Mesías no cuadraba con sus expectativas. Entonces empiezan a rechazarlo. No responden al llamado de Cristo. Mucho menos se arrepintieron. Ahora, esta comparación que Jesús está haciendo acá tiene que haber llamado mucho la atención de los judíos de aquel entonces. Claro. Tiene que haber llamado mucho la atención. ¿Por qué? Tiro y Sidón era el retrato vivo de la corrupción. Sobre todo para los judíos de Galilea, los judíos en general. ¿Sabían que Tiro y Sidón eran el retrato vivo de la corrupción? ¿Ya? Porque estas ciudades, si bien cierto funcionaban como puertos marítimos, ¿ya? Bueno, de hecho, están ahí a la orilla del mar Mediterráneo, ¿ya? Pero ellos estaban como muy involucrados con la adoración a Baal. De hecho, en el tiempo del profeta Ezequiel, hubo un rey de Tiro que era tan orgulloso y tan perverso que el profeta lo usa como una representación de Satanás. Mire, busquémoslo. Ezequiel 28, del verso 11 al 15. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Ezequiel 28. Vamos a Ezequiel 28 para que veamos aquí. ¿Lo encontró? 28, ¿verdad? Porque no me abre acá el Ya, 28 del 11. Del 11 al 15. Dice, vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Ya. Y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, de berelilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sí. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y ahí vemos como, bueno, recordando lo que dice al principio, cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Y vemos que todas esas características, ¿cierto? Iban referentes, ¿cierto? Al enemigo, que antes no era enemigo,
Pero debido a su maldad, ¿cierto? Se rebela contra ellos y se hace enemigo. Dios no lo creó así. Pero vemos que este rey había caído prácticamente en lo mismo, en el orgullo, ¿cierto? Y perverso. Y vemos ahí que el profeta, ¿cierto? Dios le dice al profeta, ¿cierto? Que lo usa como una representación de Satanás. O sea, ese lugar, Tiro y Sidón, no era algo recto, ¿ya? Para que tengamos en mente. En esas ciudades había mucha violencia, había blasfemia, había soberbia, había injusticia, había codicia y sobre todo inmoralidad. Y eso era el pan, mejor dicho, era el pan de cada día, ¿cierto? Hasta que el Señor la destruyó. Pero, si bien podemos entender un poco, o sea, si compraron al rey, o sea, ejemplifican, ¿cierto? Háblale al rey de Tiro esto y tira el ejemplo como de Satanás, ¿cierto? Vemos que no era algo bueno lo que había ahí, pero con todas estas descripciones que le dimos, a pesar de todo esto, que se ve todo oscuro, se ve sucio, se ve corrupto, inmoral y todo eso, Jesús está diciendo que esas dos ciudades se habrían arrepentido si hubieran tenido el privilegio que tuvieron Corazín y Betsaida. O sea, eran totalmente impías, pero si hubieran tenido el privilegio de tener en medio de ellas al Mesías, al Hijo de Dios, enseñando la palabra, predicando, ¿cierto? Y haciendo esos milagros, ellos se hubieran arrepentido. No hubieran sido consumidos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, ¿cierto? Que a pesar de que el pueblo judío tenía un intento, por así decirlo, de permanecer en Dios, y que habían creado quizás, como hablamos en el principio de estos estudios, y quizás en ello había una buena intención de poner reglas para no traspasar, ¿cierto?, los mandatos. Pero ¿qué pasó? Que después con el tiempo pusieron más ojo en esas reglas que ellos hicieron, que en la misma palabra de Dios. Entonces, al final, todo ese sistema religioso que ellos tenían, de cosas externas, ¿cierto?, de rituales, tradiciones y todo eso, prácticamente los cegó más a Dios, ¿cierto? Lo cegó de tal punto que cuando vino el Mesías, lo rechazaron. Así como habían rechazado la palabra, o sea, volvemos a lo mismo. Ellos habían tenido por alto las tradiciones y todas esas cosas que eran de hombre, ¿cierto? Y las pusieron por sobre la palabra. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Al poner por sobre la palabra las cosas de ellos, dejaron la palabra abajo, la menospreciaron. Tenía más valor lo que ellos habían agregado. Menospreciaron la palabra de Dios. Y eso no fue ahora, sino que ya venía desde antes. Podía haber iniciado con una buena intención, vuelvo a reiterar, pero después se perdió, se fue de las manos. ¿Ya? Totalmente se distorsiona todo esto. Entonces vemos si ya habían venido rechazando la palabra de Dios, aunque ellos decían que servían a Dios, pero vemos que ponían más énfasis en las tradiciones que en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces rechazaron a Dios y obviamente rechazaron a el Mesías cuando vino de ellos, ¿ya? Y estaban más enceguecidos cuando ellos decían ver, ¿cierto? Pero Jesús está diciendo aquí que estas ciudades que eran totalmente impías, se hubieran arrepentido, se hubieran vuelto a Dios, hubieran sido más sensibles a la voz de Dios, ¿cierto? Y hubieran evitado, ¿cierto?, el juicio, si hubieran, ¿cierto?, oído y visto todo lo que Jesús hizo. No como estos, que sí lo tuvieron, pero fueron indiferentes. Creyendo ellos que veían. Pero Jesús de todas formas le estaba mostrando que lo que ellos pensaban que era vista realmente no lo era. Estaban más enseguecidos con todo ese sistema. Entonces, esto realmente tiene que causar un impacto, ¿cierto?, en aquellos que lo estaban oyendo. Esta comparación con estos gentiles, o sea, ellos aborrecían los gentiles. Pero ya que les diga, o sea, Tiro y Sidón, tiene que haber causado prácticamente como una alergia en ellos, ¿ya? Y Jesús continúa, o sea, le dice, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Será más tolerable, ¿cierto? El castigo, ¿cierto?, de estas ciudades privilegiadas como Corazín y Betsaida, ¿cierto?, iba a ser peor que esos antiguos centros de impureza. ¿Por qué?
Porque ellos no habían tenido el privilegio de escuchar a Cristo, no lo habían tenido ahí en persona, no habían presenciado sus obras. Si hubieran tenido esa oportunidad, se hubieran arrepentido. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, ¿cierto?, que mientras más avanzamos a la vista de Dios, es totalmente peor, ¿cierto?, el rechazar, ¿cierto?, la luz. Mientras más luz Dios nos da, es mayor la responsabilidad de actuar bien. Porque obviamente hemos visto, ¿cierto?, que el Señor siempre nos está hablando en su palabra, nos habla a tiempo, siempre, como decimos, y fuera de tiempo, como dice también la Escritura, ¿cierto? Y Él, a través de su palabra, como el pastor hablaba el otro día, o sea, es como, la palabra es nuestro espejo, nos muestra cómo realmente estamos. Y Dios nos muestra, ¿cierto? Dios es santo y nos muestra cómo es la conducta que Él quiere que nosotros andemos como pueblo suyo. Y cuando Dios nos muestra, nos ilumina con respecto a eso, nos está mostrando qué es lo que corresponde y qué es lo que no, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Si no respondemos a eso, teniendo la luz, somos culpables. Porque, como decía, cuanto más luz, es mayor la responsabilidad de actuar bien. Y Dios lo que nos muestra en su palabra siempre es lo bueno, que hagamos lo bueno, ¿cierto? Y si no, más culpabilidad. ¿Ya? Ahora, lo que vamos viendo aquí en el texto, ¿cierto? Y que también muchos estudiosos llegan a ese punto, es que Jesús aquí está clarificando dos verdades. No sé si usted se dio cuenta, pero aquí Jesús dice, ya, tomando el verso 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas ciudades, Tiro y Sidón, que para vosotras. Ya está hablando, en primer lugar, de grados de castigo. Y algunos van a ser castigados más severamente que otros. Y por lo que estamos viendo, cierta medida que va avanzando de este estudio, vamos viendo que se desprende una segunda verdad, que entre los que reciben el castigo más severo son aquellos, ¿cierto?, que tienen el privilegio de haber recibido la revelación divina, pero que la rechazan. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y esto obviamente tiene que nuevamente haber causado impacto entre los judíos, porque recordemos que muchos de aquel entonces, ellos pensaban que ellos estaban eternamente seguros. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Abraham y porque también ellos guardaban todas las tradiciones. Todo lo que se les pedía, ¿cierto? Ellos lo cumplían. Entonces, ellos prácticamente estaban seguros, creían que estaban eternamente seguros. Pero con las palabras que Jesús le está transmitiendo acá, eso se echa por tierra. Jesús desmorona toda esa falsa seguridad. Y podríamos decirlo de esta forma, que muchos de aquellos ciertos judíos que miraban con desprecio a los gentiles, incluso los de Tiro y de Sidón, iban a ser mirados, ¿cierto?, con desprecio por esos mismos gentiles. Porque por lo que estamos viendo acá, o sea, es totalmente repulsivo a los ojos de Dios aquel, ¿cierto?, que dice que es de Dios, pero que no presta atención al consejo de Dios. Que recibió luz, pero que la rechaza. Dice la recibe de labios, pero con sus hechos lo rechaza. ¿Cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ahora, esas no son las únicas ciudades, como decía, porque nos hemos enfocado, ¿cierto?, en Corazín y en Betsaida. Pero al principio, cuando iniciamos, hablábamos del centro de operaciones de Jesús. Un lugar, ¿cierto?, al cual él se traslada luego de que fue rechazado en Nazaret. ¿Cierto? Lo rechazan en Nazaret y él se va a Capernaum. Entonces vemos que en el texto se nos nombra Capernaum. Es otra ciudad que Jesús nos está nombrando acá. Y que Jesús aún la pone como más culpable que las anteriores. Y le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta lo más abajo, vas a ser abatida. O
sea, vuelvo a reiterar, ese lugar había tenido un gran privilegio, porque Jesús centró ahí su punto. Ese fue el centro de operaciones, ¿cierto? Podríamos decir, del cuartel general del Ejército de Salvación estaba ahí. Ese era un lugar hermoso, era próspero, ¿cierto? Claro, ahí estaban los pescadores, bueno, había gran parte, ¿cierto?, de los pescadores. Y bueno, ahí está también, volviendo a recalcar, está ahí en el mar de Galilea, un poquito al norte está ahí Capernaum, después al ladito viene Corazín, Betsaida. Están las tres a la costita ahí del mar de Galilea. Pero Capernaum había sido más privilegiada que las anteriores. Como les decía, o sea, Jesús ahí tenía su cuartel general. Él realizó ahí, ¿cierto?, muchos milagros, más milagros que en otros lugares, predicó más sermones, ¿cierto?, ahí que en cualquier otro lugar. Fue ahí, ¿cierto?, donde resucita a la hija de Jairo, cuando sana al hijo del noble, cuando curó, ¿cierto?, uno endemoniado, también sanó a la suegra de Pedro, cuando reprende la fiebre, ¿cierto?, a la mujer de flujo de sangre también, y así al criado del centurión, al endemoniado mudo, a ese paralítico que también traen los amigos, y que bajan, ¿cierto?, por el techo, también fue ahí. En la casa de la suegra de Pedro, no solamente la suegra, pues, ¿no? Y después llegó mucha gente. También, recordemos esa vez, ¿cierto?, cuando era fue una día, sala de urgencia. Claro, no estaban en día de reposo, ¿cierto?, y estaban ahí en la sinagoga, y Jesús reprende a un demonio de una persona que estuvo ahí oyendo la palabra en la sinagoga. Que esa persona, ¿cierto?, estuvo ahí expuesta a la enseñanza de Jesús, y ese demonio no lo resiste, y Jesús lo expulsa. Y todos ahí quedaron atónitos. Pero como era día de reposo, y ellos tenían la tradición, según ellos, esas reglas de que no podían hacer ciertas cosas en ese día, entonces estaban todos ahí prácticamente. Querían solamente ir donde Jesús, ¿cierto? Y cuando pasa el día de reposo, llegaron allá a golpearse a la casa de Pedro, ¿cierto? Y Jesús ahí los sana también. Entonces, Jesús dijo, ¿cierto?, que los milagros que realizó, ¿cierto?, en este lugar, en Capernaum, fueron tan asombrosos que si esos milagros, hermano, se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad no hubiera sido destruida, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Otra comparación, ¿ya? Verso 23 dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ellos se hubieran arrepentido de sus pecados, se habrían vuelto a Dios, y así hubieran evadido la destrucción. Y volvemos a tomar el punto, Sodoma. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente de Sodoma? Bueno, en la escritura nos dice que fue una ciudad próspera. Cuando estuvimos estudiando hace un tiempo, veíamos que ellos tenían abundancia material. El lugar, ¿cierto?, cuando Abraham le dice ya a Lot, elige algo tú, de todo lo que tú ves de delante, ¿dónde tú te vas a ir? Porque ya habían tenido ahí unos roces sus pastores de ovejas. Lot elige ahí, y ve, la escritura nos dice que era un lugar verdoso, tenía cerca agua, era un lugar muy próspero, ¿ya? Entonces, así era Sodoma. Podríamos decir que tenía abundancia material, pero decadencia moral. De hecho, cuando hablamos de Sodoma, automáticamente se nos viene a la mente, ¿cierto?, sodomita. Cuando se nos viene ese término a la mente, automáticamente lo asociamos, ¿cierto?, a homosexualidad o a todo tipo, ¿cierto?, de maldad, perversidad sexual y todas esas cosas, desenfreno, Sodoma, Gomorra, lo que se nos viene a la mente, ¿ya? Entonces, y volvemos a tomar el ejemplo, cuando Dios manda, ¿cierto?, a estos dos ángeles, ¿cierto?, a buscar a Lot, a esa ciudad perversa, y yo les decía hace un momento que uno de los pervertidos de esa ciudad ven a estos ángeles, ¿cierto?, y los ven hermosos, los ven, son atraídos por ellos, ¿cierto? Van en pos de ellos porque querían abusar de ellos. Dicho en otras palabras, trataron de violar a los ángeles.
Y lo siguieron y trataron de hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó ahí? Quedaron ciegos. Pero vemos que ahí no, quedar ciego no los frena, sino que vemos que ellos tenían una esclavitud, ¿cierto? De homosexualismo, podríamos decirlo, porque luego de quedar ciegos, ellos siguen buscando. Nos dice Génesis 19:11 que ellos estaban fatigados buscando la puerta para llegar donde los ángeles. Querían satisfacer de todas formas su deseo sexual. Eran esclavos, podríamos decirlo. Estaban esclavos. Ni ciegos frenaban. Ni al ver que no eran cualquiera, que no eran unos simples hombres, quedaron ciegos, pero no tuvieron temor, querían satisfacer su, cierto, lujuria, su pervertida lujuria. Ahora, usted podría decir, ay, entonces, ¿ese era el pecado de Capernaum? No, en la escritura no nos dice que Capernaum tuviera un problema de homosexualidad o algún tipo de desenfreno moral, no. De hecho, la mayoría, ¿cierto?, de los judíos, ¿cierto?, podríamos decir que eran respetuosos a la ley, que eran decentes, ¿cierto? Pero, sin embargo, porque hacen caso omiso y rechazan al Hijo de Dios, su destino en el día del juicio iba a ser peor que los impíos de Sodoma. Eso es lo que está diciendo ahí. Y aquí podemos tomar esta comparación que dice Jesús. Porque recordemos que Capernaum supera en privilegio a Corazín y Betsaida. Los supera. Sí, Jesús hizo muchos milagros en Corazín y Betsaida, pero en Capernaum estaba el centro de operaciones. Capernaum los supera en privilegio. Pero vemos que Sodoma también supera en maldad a Tiro y Sidón. Entonces ahí estamos viendo, ¿cierto?, la comparación que está haciendo Jesús, este contraste, mejor dicho, ¿cierto?, al poner como ejemplo esto. Porque está diciendo que los más bendecidos, podríamos tomarlo así, los más bendecidos por Dios, que eran Capernaum, la sede de operaciones del Hijo de Dios, ¿cierto?, aquí en su ministerio terrenal, recibirán el peor castigo y lo rechazan. Recibirán peor castigo que mismo Sodoma, que superaba en maldad a Tiro y Sidón. El más privilegiado, el que está más expuesto al privilegio, va a ser peor castigado si cierra sus ojos, tapa sus oídos, es indiferente a lo que se le está manifestando. Incredulidad y arrepentimiento es lo que sufría Capernaum. Incredulidad por no creer en él. Y al no creer en él no hubo arrepentimiento. Claro, hubo cero arrepentimiento. Podemos ver sacar de esas dos enseñanzas, se podría decir, o sea, dos formas que el hombre tiene que tener en su vida para poder conocer a Dios. O sea, primero, creer en Dios y arrepentirse. Claro, mira Cristo. Claro. Arrepentimiento. Si tú crees en el Hijo y te arrepientes de tus pecados, dice Dios que será libre. ¿Verdad? No solamente eso, sino que también Él vivirá. Claro, el que cree en el Hijo tiene la vida. Entonces, pero ahí mismo dice, pero el que rehúsa. Entonces cuando Cristo hace se podría decir, esta condenación para esta ciudad, ¿verdad? Bueno, que ahora actualmente, si usted busca por ahí, es una ciudad arqueológica ahora. La descubrieron y están haciendo arqueología ahí dentro de esta ciudad porque quedó hecha, se desapareció esa ciudad de Capernaum. ¿Sí? Como podemos ver el relato, ¿verdad?, de Jesucristo, donde hace la comparación, ¿verdad? La comparación es como decía Joana, no es que se haya cometido lo mismo que se cometía en Sodoma y Gomorra, o en Sodoma solamente, sino que acá hay algo mucho más condenable, se podría decir, por Dios, que es la incredulidad y el arrepentimiento. Eso lo podemos llevar a la vida cristiana, o lo podemos llevar a la vida del hombre actual. Que si no hay arrepentimiento e incredulidad, ahí Jesús nos deja, ¿verdad?, una luz de qué le podría pasar a ese hombre.
¿verdad? Porque hasta ahora Cristo se ha manifestado mediante su palabra y sigue manifestándose en la vida del hombre. Diferentes formas, como decimos, la palabra, ¿verdad? Eh, es viva y eficaz. ¿Ya? Y nosotros como cristianos podemos también dar la fe de eso, de que Dios, ¿verdad?, es real y que estos castigos, ¿verdad?, que a lo mejor vemos para una ciudad, pero ¿por qué no puede ser para el hombre también? Aquel que no cree y es incrédulo, sabiendo que existe Dios y viendo que Dios ha hecho muchos milagros, que Dios envió a su Hijo, separó, ¿verdad?, de un antes y un después en la Es que historia. a eso es lo que va Jesús. Va a las personas que estaban ahí. Claro. Esas personas de esos lugares habían recibido mucho más luz que aquellos de la antigüedad. Pero no estaban respondiendo a esa luz. Entonces, por lo cual, como no respondieron, ¿cierto? Como tendrían que haber respondido ante todas esas manifestaciones visibles, ante todas las credenciales que Jesús estaba manifestando, el juicio, ¿cierto?, iba a ser peor para ellos. ¿Cierto? El juicio de esta ciudad iba a ser superado, en este caso de Capernaum, iba a ser superado, iba a superar el de Sodoma, por ser una indiferente espiritual. ¿Ya? Entonces, podríamos decirlo de otra forma. El cierto que el Hades será más caliente para aquellos que son respetables y rectos, incrédulos de Capernaum, que para los vulgares e inmorales de Sodoma. El Hades será más caliente. ¿Ya? Y bueno, estamos viendo acá, o sea, Dios está rechazando a aquellos que le rechazan. Como ya hemos visto ante los ejemplos anteriores. Pero aquí estos tienen aún más responsabilidad, porque estos vieron y oyeron. Tuvieron ahí mismo al Hijo de Dios. ¿Ya? Aunque estos, volvemos a reiterar, o sea, así como Corazín y Betsaida habían perseguido a Jesús, ¿cierto?, para echarle fuera, no lo habían rechazado, ¿cierto?, públicamente, como si lo hubieran hecho ya los fariseos, lo van a hacer más adelante, y así no se burlaron de él tampoco, no lo expulsaron de la ciudad, así como lo hicieron en Nazaret, ¿cierto? No amenazaron con darle muerte, pero su pecado fue peor que si lo hubieran hecho. Fue mucho peor. Su pecado no fue el de la violencia, su pecado no fue el de la inmoralidad. Su pecado fue el de la indiferencia. Y como hablamos, o sea, la indiferencia es sinónimo de desinterés. De rechazo. Desprecio. Rechazo. No me interesa. ¿Por qué lo desprecio? Soy indiferente. Uno no va a poner atención a lo que no le interesa. ¿Cierto? Y esto es lo que estaba sucediendo. No había ninguna respuesta. De hecho, no le habían hecho nada. No lo habían perseguido, pero tampoco le habían hecho caso. ¿Ya? Entonces, tal vez la enseñanza de Jesús, ¿cierto?, les interesó por un poco de tiempo. Quizás sus milagros la habían entretenido por un tiempo, pero más allá de eso, no. El mensaje no les desgarró el corazón, no les cambió, ¿cierto?, su manera de ver las cosas, de pensar, no les cambió la mente, ¿cierto? Esa advertencia, ¿cierto?, en cuanto al pecado nunca los llevó al arrepentimiento, como bien decías tú. Y aunque hubo oferta de salvación, no les produjo fe, no hubo confianza, no produjo nada. Bueno, ahí también se muestra el tipo de terreno, como lo habla en la parábola de Jesús, donde cae la semilla. Podría decir que cayó en la parte, en el camino donde no pudo producirse, no pudo germinar, ¿verdad? Claro, el problema no el sembrador, ahí no era el problema, tampoco la semilla en esa parábola, sino era el lugar donde cayó. Como bien dices tú. Entonces podemos ver ahí que también se puede emplear, ¿verdad?, esta parábola en este caso con lo de la semilla. Dios usa esa parábola para hacer entender al creyente, ¿verdad?, que nos vamos a encontrar con estos tipos de terrenos, se podría decir, donde la palabra, a lo mejor uno, o mi buen hermano, ¿verdad?, va a predicar y va a encontrarse con este tipo de rechazo, a lo mejor, con este tipo de incredulidad. Y
Y Cristo lo relata acá. Acá vemos cómo Cristo se siente mal, ¿verdad? Y es como que los reprende y también los condena, ¿no? Porque eh, Capernaum es una ciudad que se fue abajo y la descubrieron hace unos cuantos años. Está siendo, eh, están los arqueólogos descubriendo ahí. Eh, Tiro y Sidón, hay ellas están en el lugar costero, ¿verdad? Tiro y Sidón todavía existen. Corazín y Bethsaida. Corazín hay un Corazín, pero no sé si Pero no será. es el mismo del... Bethsaida no, Igual, no igual, aparece como en en la aquel actual, entonces no. no aparece bien en el mapa, entonces podemos ver hay ciudades que ya dejaron están sus puros nombres. De hecho, recordemos, ¿cierto?, que en el año 67 después de Cristo, cuando estuvimos viendo, ¿cierto?, anteriormente en los estudios, los romanos, ¿cierto?, habían aplastado brutalmente en una revuelta en Galilea, ¿cierto? Porque hubo una revuelta, ¿cierto?, judía, ¿ya? Pero vinieron los romanos, ¿cierto?, y arrasaron brutalmente con todas estas Claro. ciudades, ¿ya? Y muchos, ¿cierto?, de los que fueron sobrevivientes fueron vendidos como esclavos, ¿ya? Entonces, así sufrieron por haber rechazado al Salvador. Y no solamente, o sea, cuando habla así, toma estos nombres, si bien fue literal que en estos lugares hizo esto, pero este es como un general, como bien dice Pedro, de todo aquel que Dios en su misericordia le da el conocimiento, le ilumina, ¿cierto?, acerca del camino verdadero que te da vida, pero uno lo rechaza, ¿ya? Porque como bien decía Pedro, o sea, no solamente nosotros, sino que en este tiempo hemos tenido un acceso al Evangelio que ninguna de las otras generaciones ni otras sociedades ha tenido anteriormente, ¿ya? Pero a pesar de que hemos tenido un gran acceso al Evangelio, a pesar de que hemos tenido gran luz, ¿cierto?, hay una gran necesidad de arrepentimiento. Muchas de las personas que han oído, ¿cierto?, acerca de Cristo, que han tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su vida, no, a lo mejor no dicen nada, a lo mejor no manifiestan un rechazo así como muchas personas lo hacen, pero son indiferentes, le dan vuelta a la espalda. Y eso ya es una respuesta. Dice un comentario, la falta de respuesta a la voz de Dios es la característica de esta generación. Y esa será su ruina. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque como hablaba, ¿cierto?, estaba haciendo alusión a un versículo y aquí lo encontré, que Pedro me hizo recordar, cuando en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es ¿qué es lo que dice Dios acá? Claro, eso es lo que tenemos. El ejemplo que está poniendo con estas ciudades, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Va a haber algo, ¿verdad?, que va a ser terrible para ustedes por no haber creído, por no haberse arrepentido, por haberme dejado pasar, por no invitarme. Yo estaba aquí, estuve con ustedes, pero como no me aceptaron y como no me quisieron y como me rechazaron, este es lo que les espero a ustedes. Este es el castigo que van a tener ustedes por rechazarme. Claro, porque la luz vino, ¿verdad? Claro. Vino, estuvo ahí. Él era la luz, ¿verdad? La esperanza. Pero como dice también en la escritura, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Bueno, como les decía anteriormente, la invitación está, ¿verdad? Dios dice acá que la invitación estuvo para estas ciudades. Lo vieron sus milagros, vieron, como decías tú, en Capernaum, se hicieron muchos milagros, ¿verdad? Incluso la misma escritura dice que si se pudiera, ¿verdad?, faltarían libros para poder Claro. colocar ahí todos los milagros que hizo Jesús. Entonces, si hablamos de que el hombre tiene que creer por señal,
o por milagros, se podría decir, Ahí vemos que que no es la, por ahí no es no la va, fórmula, por ahí no va. no es la fórmula, ¿ya? O que el predicador, aquí tenían, como le decía, el predicador de predicadores, pero no, Claro, que muchos le echan la culpa al predicador también. claro. La luz predomina sobre las tinieblas, dice nuestro pastor Robles, con el Sí, corte de los que tuvimos. justo. Justo, sí, justo pasó todo. Pero bueno, lo bueno es que no se cortó, no se cortó. Estuvimos oscuros, Sí, pero estaba ahí, siguió la transmisión. siguió la transmisión, Amén. así que, bueno, Fue un atentado. fue un atentado, fue un atentado. Tener en cuenta, hermanos, que la escritura muchas veces nos persuade, ¿verdad?, de nuestros pecados de una forma bien especial. Aquí hace ejemplo de ciudades, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué ciudad es usted? ¿Verdad? ¿Qué ciudad somos nosotros? O sea, no, yo soy O sea, yo más que, bueno, igual eso tomándolo en consideración, pero yo veo el tema de la incredulidad. incredulidad, Pero claro. el tema de la indiferencia, porque como decía ahí hace un momento, o sea, muchos toman, no toman como algo tan pecaminoso el tema de la indiferencia. Es como, ah, no. Por ejemplo, hay personas que manifiestan su rechazo de una ya, de frentón. No, yo no quiero nada, pero lo manifiesta. Pero aquí estamos viendo a un indiferente que no hace caso. Que puede que esté oyendo, puede que esté ahí, ¿cierto? Está viendo las predicaciones, está siguiendo a Jesús, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿cierto? No, sí, han visto milagros, pero no hay una respuesta en sí, no hay una responsabilidad. No hay responsabilidad porque no hay una respuesta de esta persona. No, es indiferente, ¿cierto? Y aquí estamos viendo que Jesús está condenando la indiferencia, porque es una forma de rechazo, de desprecio a lo que se está presentando, y en este caso al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios, y por ende a Dios mismo, ¿cierto? Y como decía yo, o sea, al que rehúsa creer en el Hijo, no hay más que juicio por él. Dios todavía sigue enviando esta invitación, todavía está abierta esta invitación, ¿cierto? Pero aquel, ¿cierto?, que es iluminado, que tiene el conocimiento, y luego de esto decide no responder ya es una respuesta. Claro. Indiferencia. Y Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que hay ahí. En un cerrar de labios, Dios lee los corazones. Quizás no sabe ninguna palabra de rechazo, pero ya Jesús conoce que nuestro corazón lo rechaza, ¿cierto? Pero no es la idea, sino que, bueno, si este es el caso de alguno de los que quizás va a ver este video, que preste oído, ¿cierto?, a la voz de Dios, porque en la Escritura nos dice que solamente creyendo en el Hijo tenemos la vida, si no solamente juicio viene. Cuando hablaba, ¿cierto?, cuando tocó predicar a mí, sí hablaba de que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, pero un hijo de Dios no va a estar ahí, ¿cierto?, para que se determine nuestra eternidad. Todo aquello, ¿cierto?, que nos cobijamos bajo las alas del Altísimo, como dice el Salmo 91, tenemos nuestra eternidad asegurada con Cristo. Sí tendremos que presentarnos delante de Él para dar cuenta de todas las cosas que hicimos y no hicimos aquí en este mundo, ¿cierto? Pero diferente es para aquel que no cree en Cristo. Condenación segura. Y aquí la Escritura nos acorrala, como ahí volví la idea, me volvió la idea. La Escritura nos acorrala, nos muestra nuestros pecados. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Estamos fritos. No podemos hacer nada para poder ganar la salvación. Ninguno de nosotros, ¿cierto? Y es cuando nos vemos en ese acorralamiento, cuando se abre, ¿cierto?, un camino que no había y que lo abre Dios. Hay salvación. Ese camino angosto que nos abre Cristo por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Él paga en la cruz toda aquella deuda nuestra para aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, marcando eso, que cree en el Hijo, va a tener vida. Pero aquel que no, entonces va a tener que saldar su deuda solito. Cristo pagó por todos aquellos que creen en Él, que vienen a Él y que pueden seguir viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Pero aquel que se rehúsa va a tener que pagar solito. Y no va a haber una fecha de decir, son 10 cuotas y ya pagué. No es como
Como sucede hoy en día, que uno toma algo, tengo una deuda y en tantos meses yo ya lo saldé. No. La paga del pecado es muerte. Esa condenación es eterna. Amén. Así es. Porque no hay otro nombre, dice la Escritura, dado debajo del cielo a los hombres por medio del cual haya salvación. Solamente por medio de Cristo. Amén. Solamente por medio de la obra de Cristo somos salvos. No por obras nuestras. Como muchos de aquel entonces reposaban. No es que yo cumplo estas cosas, que yo hago estas cosas. Pero aquí Jesús le está diciendo que si no creen en él, su condenación, su juicio va a ser peor que incluso esas ciudades que ellos mismos tenían como abominables. Va a ser peor que esas ciudades. Porque ellos no tuvieron el conocimiento. Ellos no tuvieron a Jesús ahí en medio de ellos. No escucharon esas predicaciones, no vieron esos milagros. Y hoy Dios nos ha dejado, ¿cierto?, a todos aquellos que somos pueblo suyo para que sigamos predicando. Es Dios hablando a través de nosotros y llamando al arrepentimiento. Prácticamente somos embajadores de Cristo, como dice la Escritura. Por medio de nosotros, Dios como que está llamando y diciendo que hagan las paces con Dios. Porque va a llegar el tiempo que ya no va a haber más tiempos. Como sucedió en los días de Noé. Como sucedió en los días de Lot. No prestaron oído, vino juicio. ¿Cierto? Castigo. Pero aquí estamos hablando, todavía está abierta la gracia de Dios. Amén. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Así que no seamos indiferentes. Si ese es su caso, preséntese igual delante de Dios y dígale, abra su corazón a él. Señor, ¿sabes que esto me pasa? Estos hermanos están diciendo tal cosa, yo no lo creo, pero ¿sabes qué? Quizá yo estoy errado, pero admítalo delante. Converse con él. ¿Cierto? Es mejor que sea ahora. Es mejor que se arrepienta ahora. Es mejor que aquel día lo sorprenda, ¿cierto?, esa situación. Y que diga, oh, lo que escuché era cierto. Porque como decía aquí, voy a buscar el versículo que tenía anotado. ¿Dónde? Aquí. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, versos 26 y 27. Entonces, que se esté hablando esto todo hoy, ya es por misericordia de Dios. Amén. Dios no quiere que caigamos en lo mismo. Sé que muchos hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Seguimos fallando, no somos perfectos. Necesitamos del perfecto. Necesitamos de Cristo cada día. ¿Cierto? Y lo reconocemos. No somos perfectos. Y no nos creemos los perfectos tampoco. Cristo es perfecto. Y Él le puede ayudar a usted. Porque Él es el perfecto. Y nosotros no queremos que nadie se pierda. Así como Dios no quiere que nadie se pierda y que da un día más de misericordia, nosotros hoy también compartimos la palabra. Porque Dios también nos dice que lo hagamos. Para que usted oyendo y siendo iluminado por la verdad, pueda tomar la decisión, no sea indiferente y venga a Cristo, porque después puede ser demasiado tarde. Amén. La misericordia de Dios se ve en su palabra constantemente. Y como vuelvo a citar nuevamente el pastor en la predicación del día domingo, cuando él nos hablaba, ¿verdad? Ahí el Señor nos hablaba mediante el Espíritu Santo ahí que da la palabra y vino decía Joana, no acorrala, ¿verdad? Porque aquí hay una advertencia, aquí hay una denuncia de Dios para estas ciudades, ¿verdad? De los milagros que se ven hechos en su vida, en sus calles, ¿verdad? Y también debemos tomarla como para nosotros igual, porque es para nosotros, ¿verdad? Está haciendo una advertencia, está advirtiéndonos de algo, ¿verdad? De la condición en la que nosotros nos encontramos, y si estamos en una condición, ¿verdad?, que no agrada a Dios, ¿verdad? No creyendo o no tomando en serio, ¿verdad? El Evangelio, no tomando en serio la enseñanza de Dios, no tomando en serio a Dios, sino que tomándolo livianamente como un Dios que va a hacer todo lo que yo le pida y que tiene que hacerlo porque Él es Dios y porque yo soy su hijo, estamos mal, o sea, estaríamos igual y yo creo que incluso como aquellos incluso peor, doctores, porque nosotros hoy tenemos más luz que aquellos que están aquí en el contexto. Claro, como aquellos tenemos doctores que estaban completa ahí en el tiempo de Juan, ¿verdad? Cuando
ellos creían, ¿verdad?, en un Mesías, en un Mesías más diferente al que ellos tenían preconcebido dentro de sus vidas, un Mesías que iba a libertarlos del yugo romano y que ellos iban a reinar el mundo. Pero Dios tenía eh, otra forma de la historia, ¿verdad? Y que era mucho mejor, que no solamente iban a ser ellos el pueblo escogido, sino que iba a haber otro pueblo, ¿verdad?, que también iba a ser tomado por Dios. Y ese pueblo, bueno, somos nosotros los gentiles, que por gracia de Dios, porque le ha placido, ¿verdad?, a Él, nosotros hoy podemos estar celebrando y gozándonos, ¿verdad?, en la cruz. A lo mejor alguno me va a escuchar y dice, ¿cómo te puedes alegrar de la muerte de alguien en la cruz? Pero es que eso es alegría para nosotros la cruz. No es pena, porque ahí se pagó mi deuda. Era la forma de Dios de hacer las cosas. Tenía que haber sacrificio. ¿Iba a ser usted? ¿Iba a ser yo? ¿Quién? No íbamos a cubrir ni siquiera No íbamos a cubrir ni siquiera los intereses. nada. O sea, entonces, debía ser así. Y Dios lo envía, ¿verdad?, de esta forma a su Hijo. Y, y, y su Hijo lo acepta. Él lo acepta de todo esto de su Padre, ¿verdad? Con, eh, con todo lo que traía esta misión, este plan de salvación de Dios, en el cual su propio Hijo se hizo hombre, ¿verdad?, y recibe el pecado de toda la humanidad en sus hombros, en su cuerpo, y él lo ve, él lo siente y entiende, ¿verdad?, al hombre actualmente por cómo se siente siendo pecador. Él dice, ¿verdad?, ¿por qué te has apartado? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas, Padre? ¿Verdad? ¿Por qué te apartas de mí? Era porque él estaba con todo el pecado del mundo, había recibido toda esa condenación, había recibido todas esas boletas de pago de nuestros pecados, y estaba experimentando el pecado del mundo en su cuerpo, en su vida. Y debía ser así, debía ser así. Es doloroso en ese momento ver a un hombre colgado de una cruz, ¿verdad? Pero para nosotros esa cruz es salvación, para nosotros esa cruz es eh, la puerta a la vida eterna, es, el, es la comunicación que había perdido el hombre con Dios desde Adán, cuando pecaron. Volvemos a tener, ¿verdad?, esa comunión con Dios mediante Jesucristo ahora actualmente, como el Señor, como el Dios, como el Salvador de nuestras vidas, y así debemos verlo siempre. Y que Dios nos hable constantemente mediante su palabra y nos lleve, ¿verdad?, a ver nuestras vidas, cómo están, cómo va nuestra vida, cómo va nuestro caminar, porque esto no es que yo diga, yo voy a leer la Biblia, ya leo la Biblia, estoy listo. No, pues todos los días nos va enseñando, nos va diciendo cómo vamos nosotros, cómo estamos, qué condición, y nos recuerda que siempre que tenemos que andar conforme a la voluntad de Él, no conforme a mi voluntad. No yo diciendo, no, es que yo me quiero ir por allá, yo me quiero ir por acá, es que a mí me gusta esto. No, es según la voluntad de Dios que nosotros tenemos que caminar, ¿verdad? Siendo perfeccionado en el camino por Él, para llegar a ser ese hombre perfecto hasta el fin de nuestros tiempos, que también dice Dios que Él va a estar ahí, hasta el fin de nuestras vidas va a estar Él ahí junto a nosotros enseñando. Vamos camino a la perfección, no somos perfectos, como decía Giovanna. No somos perfectos, vamos camino hacia allá. Y en ese camino de perfección vamos a tener un camino difícil,
donde vamos a tropezar, a lo mejor nos vamos a caer, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, sino que Dios nos invita a que nos levantemos, nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da ese querer y ese hacer de todos los días de poder eh, retomar, ¿verdad?, esa comunión con Dios mediante el arrepentimiento, mediante el reconocimiento de que Él es mi Dios y Él es el que lleva mi vida en, en aquí hacia adelante. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor siga ayudándonos en de peregrinar, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad? Y que nos siga dando esa vitalidad y esa fuerza espiritual para seguir buscándole. No solamente cuando estamos mal, sino que en todo momento, sea en alegría, en tristeza, podamos tenerlo ahí siempre presente en nuestros corazones. Y si no es así, bueno, están los hermanos que siempre nos están recordando, ¿verdad? Nos están recordando entre los WhatsApp. Una de las funciones de la iglesia es eso, estar exhortándonos, animándonos, para que todos podamos andar en este camino. No estamos solos, no somos huérfanos, ¿cierto? Dios no nos ha desamparado y nos hizo formar parte de una gran familia. Amén.